Hola a todos, les habla Dani Detsi Redondo Salas, doctorante de la Corte 9 del Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Simón Bolívar, sede Barranquilla. Ante todo, agradezco al 10º Simposio Internacional de Educación, Formación Docente y Práctica Pedagógica en Contextos de Incertidumbre, Educar el Territorio, Escenarios para la Construcción de Paz. Esta ponencia también tiene como autor al doctor Pedro Julio Puentes Rosso, quien es mi tutor, mi mentor en este camino, en este recorrer de mi desarrollo de tesis doctoral. En esta oportunidad les compartiré la ponencia que lleva por título La interacción social y su relación con las prácticas pedagógicas en el contexto sociohistórico actual, un acercamiento a la realidad. Para iniciar, me permito compartirles la genialidad muchas veces consiste no en resolver un problema, sino en saber qué problema es realmente importante, por Ginette Morata. También quiero comentarles que me desempeño como docente de educación superior en la Universidad de La Guajira, en el programa de educación infantil en la Facultad de Ciencias de la Educación. Además, soy directora de un grupo de investigación que trabaja a favor de la infancia y también me desempeño como directora administrativa de una institución de educación básica de carácter privado. De manera que esta ponencia se genera digamos que como producto de mi desarrollo de tesis doctoral. Por eso en su recorrido y en mi discurso podrán o podré compartirles básicamente lo que ha sido este aprendizaje, este recorrido. Entonces, surge como inquietud para desarrollar mi tesis doctoral la época de la pandemia, cómo se originó ese confinamiento y cómo el gobierno de alguna manera ordena a las instituciones de educación básicamente al confinamiento y también ordena a las instituciones en un primer momento, que fueron las primeras que se activaron de manera virtual a desarrollar sus actividades académicas. En lo que a la educación inicial se refiere, todos sabemos que los niños y las niñas están acostumbrados a relacionarse presencialmente con sus docentes. Imagínense cómo quedaron los niños confinados en sus casas, docentes en sus casas, niños en sus casas, y cómo esa interacción social se vio afectada. Para este acercamiento de la realidad, establecemos dos categorías principales. Por un lado, la interacción social y por otro lado, la práctica pedagógica. Y vemos cómo esa interacción social se vio afectada por la falta de comunicación, de afecto, de roce entre el docente y los estudiantes. Asimismo, entre los mismos niños, cómo dejaron de correr, de jugar por ese patio de la escuela, ¿verdad? Y cómo esa práctica pedagógica, los docentes quedaron muchas veces con sus actividades organizadas porque no las pudieron desarrollar. Incluso si pudieron ver, yo por ejemplo, que trabajo en una institución de educación privada, pude ver incluso docentes que quedaron con las actividades organizadas porque iban a las casas a querer interactuar con los niños y sencillamente los papás les decían, un momento allí, usted viene de X casas, por lo tanto aquí no puede pasar porque es probable que nos pueda contagiar. ¿Cómo se sentiría ese docente, verdad? Entonces, de alguna forma se vio interrumpida, ¿verdad? Por el confinamiento. Y también esta tesis se ocupa de cómo esa etapa de formación y crecimiento entre las niñas y los niños se vio afectado por ese confinamiento. Todo esto lo vamos a analizar desde esa relación correspondiente entre la interacción social y la práctica pedagógica desde la teoría sociohistórico-cultural actual, propuesta por Lev Vygotsky. Ahora bien, bueno, rápidamente, este es un estudio que es pertinente porque es un proyecto de investigación enmarcado dentro de la línea de investigación propuesta por el doctorado, prácticas curriculares, pedagógicas, evaluativas, complejas, transdisciplinar. Hay acceso a los maestros de preescolar y otros agentes educativos en funciones sociales de la educación infantil. Hay una contextualización de las prácticas pedagógicas en la enseñanza de preescolar. Es viable, es un proyecto viable, pues,
porque hay sujetos y escenarios accesibles, maestros y establecimientos para la enseñanza de educación inicial. Se hace un acertado uso de los antecedentes como de los aportes de la investigación y hay disponibilidad de recursos materiales de tiempo, espacio requerido. Es relevante porque hace un aporte importante en el campo de la educación a nivel local, regional, nacional e internacional. Si me lo permiten, bueno, para dar respuesta a esa inquietud de cómo se dio todo ese proceso de confinamiento y esa falta de interacción entre los niños, con los niños y sus profes, fue necesario formular unas macro preguntas y de allí unas micro preguntas que hacen énfasis en esa incidencia de la interacción social, en esos modos de la interacción social, en esos momentos, en esos significados de esa importancia de la interacción social. Finalmente, la idea es establecer cómo esas características de las prácticas pedagógicas y educativas del docente en educación infantil, cómo se desarrollaban. Ahora bien, para dar respuesta a todos esos interrogantes se hace necesario plantear los siguientes propósitos generales a favor de eh, analizar esa incidencia de la interacción social, describir esos modos de interacción social, reconocer los momentos de la interacción social, resignificar la importancia de la interacción social, comprender las características de las prácticas pedagógicas y finalmente diseñar un modelo estratégico para la operacionalización de la interacción social desde el enfoque de sociohistórico-cultural propuesto por Lev Vygotsky. Hay una parte aquí importante sobre el estado del arte, apoyado en Mendoza 2019, Ríos 2021, Rivera 2017, Gómez 2019, Cáceres 2017, De León 2017, quienes nos hacen mucha referencia acerca de la importancia de la interacción social, ¿verdad? Y todos esos antecedentes y todos esos estudios que se han podido hacer en cuanto relación al estado del arte. Hay unas categorías que la hemos denominado aquí subcategorías que en relación a las categorías principales surgen con todos estos análisis de las teorías en estas investigaciones propuestas por los diferentes autores. Entonces, quiero pasar aquí a la metodología. Básicamente, hay una fundamentación teórica, hay unos apartes propuestos, una fundamentación teórica basada en la interacción social, en la práctica pedagógica y en la teoría socio-histórico-cultural de Vygotsky, analizada desde las posturas de grandes autores como Felipe y Ponce, Ortiz Sosa, Razo y Cabrera, Caballero y Ocampo, mismo el Ministerio de Educación Nacional, Burgos y Fuentes, Martínez, Cisterna y Droguet, que analizan esa teoría sociohistórico-cultural de Lev Vygotsky, Carrera y Mazzarella, en fin, unas propuestas por González, por el Ministerio de Educación Nacional, cómo se analiza toda esa propuesta de Lev Vygotsky, y el diseño metodológico, que es algo fundamental y es cómo se ha de desarrollar ese diseño metodológico. Básicamente es un enfoque paradigmático, es una investigación cualitativa de método fenomenológico. La población son docentes y estudiantes de instituciones educativas públicas, privadas, las técnicas e instrumentos, observación, instrumentos, registros diarios de campo, el procedimiento de análisis de la información y la triangulación de la fuente, la realidad, la teoría acumulada, el rol del observador, el contexto de la investigación en instituciones públicas y privadas. Hay una validez y triangulación propuesta por Balbuena 2015 y Martínez 2010. Seguidamente hay una sistematización y organización de los datos para el análisis cualitativo de una serie de actividades que nos permiten reducción de datos, disposición y transformación de datos, obtención y verificación de conclusiones y unas operaciones internas para llegar a ese análisis cualitativo. Con relación a los resultados esperados, esta ha sido una tesis que responde, digamos que el impacto a dar respuesta a los objetivos planteados.
Y aquí están unas evidencias en las participaciones de eventos científicos y académicos de orden nacional e internacional, producto del proceso investigativo. Mi pasantía nacional, que fue en la Universidad de Manizales, muy significativa. Tuve oportunidad de asistir al programa de Caldas Camina hacia la inclusión, al doctorado de formación en diversidad, asimismo al doctorado en ciencias sociales, niñez y juventud. Y algo de mucho impacto fue que de allá vinieron a visitarnos a la Universidad de La Guajira. Ese mismo doctorado organizaron un evento, incluso el mismo rector de allá con el rector de la Universidad de La Guajira tuvieron oportunidad de sentarse y de alguna forma pues allí tuve alguna influencia. Y aquí actualmente estoy aquí con mi tutor, estamos publicando, acabamos de entregar un artículo y allí pendiente de su publicación ya está postulado. La referencia bibliográfica en las cuales está apoyada esta tesis doctoral. A todos, muchas gracias.